Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del Dr. Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía. Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Solución es Medicina, programa auspiciado por el Sistema Universitario de Salud. Les saluda la doctora Eva Perusquía. Es un gusto estar con ustedes para hablar de diferentes temas de salud que son importantes para toda nuestra comunidad universitaria y para la población en general. Les recuerdo, estamos en vivo desde Radio Universidad en el 89.5, vía internet por tv.uac.mx, en televisión abierta en el canal 24.1, así como el canal 24 de casi todos los sistemas de paga. También les agradezco se puedan poner en contacto con nosotros para tratar de resolver todas sus dudas a los teléfonos 192-1293, 192-1200, extensión 37120 y al 442-249-8788, donde con gusto trataremos de ponernos en comunicación con ustedes también. El día de hoy tenemos un invitado especial que ya nos gusta que esté aquí siempre, el doctor Luis Alberto Fernández Vázquez Mellado. El doctor Fernández es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene especialidad en cirugía general por el Hospital Christus Muguerza de alta especialidad en la ciudad de Monterrey. Después hizo la subespecialidad de laparoscopía avanzada y cirugía de pared abdominal en la Universidad de Monterrey también, y actualmente es docente de nuestra Facultad de Medicina en la materia de gastroenterología. Además es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hernia. Luis, un gusto como siempre tenerte aquí conmigo. Igualmente. De verdad, siempre me da mucho gusto que estés aquí porque aprendo mucho contigo. Ay, gracias. Muchas cosas de mis amigos los cirujanos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar un tema que nos ha llamado mucho la atención, que son los síntomas gastrointestinales que estamos encontrando en el paciente con COVID-19 o por infección por SARS-CoV-2. ¿Y por qué digo que nos llama la atención? Porque es algo que no esperábamos, ¿no? Pensábamos que cuando todo esto empezó, que era una enfermedad respiratoria. En algún momento se dijo, pues es como una influenza, es como un cuadro gripal. Y pues resulta que no, y ahora, ahora hablemos de las cuestiones gastrointestinales, ¿no? Realmente, ¿qué síntomas o hay síntomas por enfermedad por COVID-19? El primer reporte de síntomas gastrointestinales se dio en China, obviamente, en la provincia de Hubei, y fueron pocos casos, fueron 9. Ellos empezaron a darse cuenta que había pacientes que empezaban con síntomas gastrointestinales y luego empezaban con síntomas respiratorios. O sea, eso es importante. Los síntomas gastrointestinales, cuando se presentan, pues se presentan no siempre, más o menos entre el 10 a un 15% de los pacientes. Claro que estos números van a cambiar, porque estos números están saliendo artículos cada rato. Hay artículos mexicanos muy buenos sobre esto. Entonces, es algo que es cuando yo digo que la medicina basada en la evidencia ahorita es cuando por fin triunfó el bien sobre el mal. De hecho, era lo que comentábamos, ¿no? Las verdades de hoy son las mentiras del mañana. Las mentiras de mañana. Ahorita nos hemos dado cuenta de que lo que pensábamos en enero, en febrero ya cambió. Totalmente. Entonces ahorita ha ido evolucionando. Reportaron 9 pacientes y luego empezaron como decir, entonces cuidado con esto. Hubo un artículo mexicano también en la ciudad de Veracruz que lo publicó el doctor Antonio Ramos de la Medina, que es un cirujano mexicano investigador muy bueno en ambas ramas, donde él empezó a estudiar estos síntomas, sobre todo en Veracruz. Él está en el Hospital Español de Veracruz y encontró que más o menos el 10% de los pacientes van a tener dolor abdominal, el 10% va a tener diarrea, y como el 10-15% va a tener náusea. Esto es independiente de todos los otros síntomas. Por ejemplo, prácticamente el 70% va a tener anorexia, pero anorexia ahorita no hay que verlo como un síntoma gastrointestinal porque la anorexia también se presenta en los síntomas respiratorios como parte del ataque del estado general, ¿no? Entonces sí, definitivamente hay, y principalmente son náusea, vómito, diarrea y dolor abdominal. ¿Estos síntomas son diferentes a alguna otra enfermedad? Es decir, por los puros síntomas tú podrías decir, ¿es coronavirus?
o no es coronavirus, es algo bacteriano? No, clínicamente está un poco difícil. De hecho, yo los 3 pacientes que he visto en la consulta que han salido positivos, me sacaron cita por dolor abdominal o por diarrea. Entonces yo cuando a uno por la historia clínica empezó con fiebre y sobre todo me llamó la atención que en los 3 había anosmia, ageusia y un ataque al estado general que ellos decían, es que no me puedo mover. O sea, uno me decía, me siento como pollo espinado. Nunca he visto un pollo espinado, pero sí me decía, me siento como un pollo espinado. Entonces dije, no puede ser. Y los mandé a prueba y salieron positivos. Es muy característico la pérdida del olfato, que es la anosmia, y el percibir sabores diferente o no percibir sabores, que es la ageusia o disgeusia. Eso es muy característico. Eso es muy, ¿no? Parece ser que es más frecuente que la fiebre. Sí. De hecho, yo en la consulta llevo también un X número de pacientes que he visto en el consultorio por COVID y es por mucho más frecuente las alteraciones de pérdida del olfato que la fiebre. Sí, y a uno de ellos era diabético, era joven y cuando lo exploré le puse el oxímetro y estaba saturando 88. Entonces, a los 2 los manejamos, les dije, no, pues en casa, pero a él sí lo mandé a hospitalización. Él fue al centro de congresos y lo hospitalizaron 10 días ahí porque era diabético y estaba desaturado. Entonces, realmente, por el simple hecho de tengo diarrea y dolor abdominal, no nos podemos guiar pero por lo eso. Importante es todo lo demás. El resto. El resto. O sea, el ataque al estado general tan severo, las alteraciones del gusto y el olfato, la saturación, o sea, una diarrea con desaturación no debe de existir, más que con COVID. Es también importante decir que estos síntomas casi siempre preceden a los síntomas respiratorios. Entonces el paciente se confía y dice es una diarrea y luego empieza con los síntomas respiratorios. Y esa asociación de pacientes que tienen síntomas digestivos y respiratorios se ha visto que tienen un peor pronóstico. Cuando se combinan los dos. Entonces eso es bien importante, que se empieza a tamizar esos pacientes. Mira, ¿tienes diarrea? ¿Cuántas veces al día? Con náusea, sin náusea. Pero sobre todo preguntar, obviamente fiebre, que pues, no es exclusivo, pero la anosmia y las alteraciones del gusto definitivamente, y los problemas de saturación también. Entonces, eso es bien si hubiera importante. un cuadro gastrointestinal muy poco específico, además de las recomendaciones generales que le das como médico, la vigilancia muy estrecha del resto de los síntomas si es que empiezan a aparecer y la saturación. Sí, en promedio, los artículos que han salido, pero recuerden que esto es un promedio porque pues, va evolucionando. La diarrea por COVID ha durado 4 días en promedio y tiene entre 3 y 4 evacuaciones por día. Líquidas y no tan abundantes, Y el dolor, ese sí, el dolor es todo bien heterogéneo. Hay pacientes que tienen dolor en el epigastrio, o sea, lo que dice la gente superior, en la boca del estómago. estómago. Hay pacientes que tienen sobre todo también dolor en el hipocondrio derecho, o sea, abajo de las costillas del lado derecho, porque también hay una lesión hepática asociada al COVID. Hay un cierto número de pacientes, que no es nada despreciable el porcentaje, que tienen alteraciones en las pruebas de función hepática, principalmente en las transaminasas y en la gamma-glutamil. Te habla de irritación en el hígado. O porque el virus tiene es un virus hepatotrofo. Entonces sí tiene como el virus de la hepatitis. O sea, es una hepatitis viral, pero por virus COVID, por este coronavirus. Entonces hay alteraciones en las pruebas de función hepática y lo que hay que tener muchísimo cuidado es en el tiempo de protrombina, en el TP. Si el paciente tiene alteración en el TP, ese paciente se tiene que internar. Y aquí ya es un parámetro de función hepática, además de saturación y todo, para ponernos en especial cuidado con esa paciente, porque hay daño y falla hepática por virus, así como puede haber también daño y falla renal. Ahora, ¿por qué si era un virus que pensábamos respiratorio, por qué afecta al aparato gastrointestinal, incluso al hígado, y sabemos también que a los riñones? ¿Por qué? Esto parece ser que es por el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, el ACE2. Este receptor está prácticamente todo el tubo digestivo. En esófago no hay tantos receptores, pero en estómago, duodeno, intestino delgado y colon sí hay, en el hígado también. Entonces, como el coronavirus evolucionó, por así decirlo, para unirse a ese receptor, entonces se puede, si la célula que expresa ese receptor, pues el coronavirus puede entrar, porque tiene la misma cerradura, ¿no? Tiene una llave, la cerradura entra, pues voy a entrar. Entonces, esto es la causa de por qué hay este tipo de síntomas, no solamente en pulmón. La vía de entrada es respiratoria. Sí. Y de ahí pasa a torrente sanguíneo y de ahí pasa a todo el problema es que los pacientes con síntomas digestivos tienen de aclaramiento viral por las heces fecales. Y si nosotros hacemos un hisopado anal para ver si tenemos virus, o
cultivamos fecales. esas fecales para ver PCR del virus, salen positivos. Y lo curioso es que el aclaramiento viral por esas fecales dura mucho más que por las vías respiratorias. Entonces, parte de lo que se ha ahorita recomendado es, por ejemplo, que todo mundo le baje al baño con la tapa cerrada. Okay. Con la tapa cerrada, porque estas microgotas pueden volar en el excusado, ¿no? Sí. Y pues obviamente lo de lavado de manos, si tocamos la manija, mejor tóquenla con el pie, cuando estén en un baño público, inmediatamente lávense las manos, tomen un papel para abrir el llave. grifo y luego para cerrarlo, tírenlo y agarran otra para salirse y agarrar la puerta. Porque no hay puertas automáticas en México, ¿no? Entonces eso es lo importante, que es lo que se está recomendando, porque el aclaramiento en materia fecal dura más que en las vías respiratorias, aparentemente. Pero no se ha demostrado que por vía oral pueda entrar el virus, porque sabemos que al entrar al ácido clorhídrico pues se desintegra. Exactamente. Entonces, si pensamos que la vía de entrada sea respiratoria, pasa al torrente sanguíneo, de ahí llega a riñón, hígado, sí, y intestino. el problema es que es muy difícil tratar de demostrar que esto tan rápido y cómo está evolucionando, porque bueno, los coronavirus sabíamos que era por vía respiratoria, entonces pensamos que esto es por vía respiratoria, pero resulta que también daña el hígado y también hay problemas en la piel y tenemos diarrea y tenemos una nefropatía por COVID. Entonces, es tan heterogéneo ahorita y la medicina, ahorita es impresionante cómo está avanzando. O sea, los que pensaban que la medicina basada en evidencias no servía y lo mejor que era mi experiencia ahorita, pues ya no está debajo de una piedra, porque ahorita va cambiando y por eso los medicamentos que se pensaban que funcionaban, como la hidroxicloroquina, la ivermectina, pues resulta que no. Todos estos. Ya porque sacaron el protocolo y dijeron, esto no, entonces ya no usen esto. Entonces va evolucionando, esto va evolucionando. Sí, lo triste es que en medio de ese estar viendo qué sirve y qué no sirve, ha habido muchas personas que han tenido complicaciones por el uso de estos medicamentos, sobre todo cuando se automedican. Claro, por ejemplo, las causas de la falla hepática o el daño hepático por COVID, hay tres teorías. Uno, que sea por el daño directamente del virus. Otro, que sea por la tormenta de citocinas, que al final de cuentas parece ser la inflamación, que es lo que acaba matando al paciente. La otra es que sea por hipoxia, porque pues el paciente no puede respirar bien, tiene una hipoxia, pero la otra es que sea medicamentosa. Sí, claro. Porque estamos metiéndole de todo, entonces pues hay una falla hepática por culpa de los medicamentos. Y ahí desgraciadamente también tenemos que reconocer que muchos médicos, ante tanta información y quererle brindar muchas cosas al paciente, están tomando tantos medicamentos para brindar que están complicando también el Sí, claro. cuadro. Aquí lo importante en México es que las asociaciones médicas han sacado sus guías para seguimiento. La Asociación Mexicana de Cirugía General y de Cirugía Endoscópica han sacado sus lineamientos para la consulta, para la realización de endoscopías y para la realización de cirugías en era COVID. Porque eso es otro problema de salud que se está creando y se está gestando y va a ser una bola de nieve gigantesca, que es ¿cuántas cirugías se están dejando de hacer en México? ¿Cuántas endoscopías y colonoscopías para hacer tamizaje de cáncer de esófago, de estómago o de colon se están dejando de hacer por esto? O sea, hasta mayo se calculaba que iban 200,000 cirugías aplazadas o canceladas hasta mayo en México. Okay. Entonces va a ser un golpe durísimo para un sistema de salud. Luis, tú como cirujano, ¿realmente hay una mayor mortalidad en el paciente que se opera y que tiene coronavirus o que se contagia después de esto coronavirus? También hay varios artículos mexicanos también, que eso es bien importante. Los mexicanos estamos ahorita estudiando, viendo y publicando, que es importantísimo para nuestra población, para la epidemiología mexicana. Entonces, se está viendo que puede haber una mortalidad calculada en promedio. Repito que esto es calculado para cierto grupo. No hay casos muy grandotes ni cohortes muy grandotas, pero una mortalidad calculada de un paciente infectado COVID de una cirugía en 20%. Independientemente de la mortalidad calculada para la cirugía a la cual se iba a someter. Sí, porque si es una cirugía de alto riesgo, vamos a pensar que es una cirugía oncológica o una cirugía de urgencia. Exacto, o sea, o tuvo un trauma, le clavaron un filero, lo tienes que meter a fuerza, no hay de otra. Además de la mortalidad, porque le clavaron el cuchillo, ahora va a tener ese 20%. Y el 50% de los pacientes operados que salieron positivos a la prueba COVID en el ambiente, el tiempo periquirúrgico, el 50% va a tener una complicación pulmonar. Por lo tanto, ahorita la tendencia es operar urgencias cuando de plano sean urgencias, porque hay urgencias que se pueden diferir.
¿ok? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, un cólico vesicular, se le puede dar antibiótico y sobre todo si confiamos en el paciente y lo vamos a tener en seguimiento. ¿Okay? Un pie diabético, un absceso se podrían drenar en el consultorio algo y local. para no meterlo al paciente a quirófano, algo muy pequeño. Hay cosas que no nos podemos hacer para ningún lado, una apendicitis aguda complicada, una hernia estrangulada, un absceso grandote, un piocolecisto, o sea, cosas que no, bueno, pues ahí no te puedes hacer. Cirugía oncológica que definitivamente cirugía oncológica que te va a cambiar no el pronóstico, esperar, que lo claro. tengas un sangrado de tubo digestivo, pues le tienes que hacer una Seguro. endoscopía en algún momento, ¿no? Porque si no el paciente pues se va a morir. Esas son las que no se pueden aplazar, pero hay muchas otras que podemos ir, ¿sabes qué? Con seguridad le damos datos de alarma al paciente y vamos a ver en 2 meses qué pasa. Para los pacientes que no se pueden atrasar o son de urgente, tenemos 2 opciones. Si es un paciente que no se puede atrasar, pero no es urgente, o sea, es programado, pero que no podemos aplazar, hay que tomar una PCR, ¿okay? Una PCR en un raspado nasofaringio. El resultado va a estar entre 24 a 72 horas, entonces de pedir al paciente, ve 3 días antes de la cirugía y ya no salgas de tu casa. La última vez que saliste fue a hacerte la prueba. Si sale el resultado negativo, el paciente pues se puede operar. Si sale positivo y se puede aplazar un poquito más, pues bueno, hay que esperar. Y ahí viene otra, ¿cuándo operar a un paciente que ya fue positivo? Que es algo que apenas estamos estudiando, apenas estamos estudiando eso. Y si sale negativo, lo tenemos que operar, eso perfecto. Ahora, ¿qué va a pasar con un paciente de urgencia? Lo balearon, no hay tiempo de hacer PCR. Bueno, ese paciente se le toma la PCR para que en 3 días salga y se le toma una tomografía de tórax, ¿ok? Pero el problema de la tomografía de tórax es que no está en todos lados. Es bien rápida, se tarda 5 minutos, pero el problema es la disponibilidad. Y el costo, porque también implica un costo más para el paciente. Para el paciente o para un sistema de salud sobrecargado, ¿no? Claro. Entonces, esto es realmente el problema. Ahora, de las precauciones que tomamos nosotros en quirófano, nosotros también nos tenemos que proteger con gogles, N95, equipo desechable. Inclusive, nosotros cuando usamos equipo de energía que genera humo, electrocauterio monopolar o un bisturí armónico, ese humo, hay virus que se ha demostrado que ese humo puede contaminar, como el herpes virus, ¿ok? Entonces, se crearon artesanalmente y así, como íbamos avanzando, sistemas de drenaje para ese humo y el aire que usamos, por ejemplo, en la laparoscopía. Okay. Entonces, son sistemas de vacío que tienen que pasar por filtros y por filtros de agua con hipoclorito de sodio, hipoclorito de sodio, cloro. ¿Qué es cloro? Y así nos estamos protegiendo. Pero es para proteger al equipo médico, ¿no? Pero pues así está. Ok, entonces, realmente ahorita la recomendación para la población en general es no busquen hacerse cirugías que sobre no todo sean electivas, necesarias. porque algo estético me parece que ahorita no es el mejor momento. Exacto. Y el problema también de que como la gente está esperando por miedo, es que pues muchas están veces atrasando. se complican también. Entonces, ahorita ya también sacó un artículo la semana pasada que la tasa de apendicitis complicadas altísima, o sea, más de 600% más, porque la gente va demasiado tarde. Y yo te puedo decir que los pacientes que hemos operado en esta cuarentena de vesícula y de apendicitis muy urgentes han estado muy feas. Y es que ahí tenemos que encontrar el justo medio. Es decir, lo que se pueda aplazar, aplazarlo. Lo que no se pueda aplazar, acudir a tiempo. Y sobre todo, si yo sé que he mantenido mi cuarentena, estoy trabajando en casa y llevo 3 semanas sin salir y empiezo con dolor abdominal y fiebre, pensar, si realmente guardé la cuarentena, pues es poco probable que sea COVID. Igual es otra cosa, entonces acude. Si de plano es que fui a misa el domingo y es que fui a visitar a fulanito. Y lo típico, hice una reunión, pero nada más somos 8. Nosotros y todos se cuidan. Nosotros, exactamente, no podemos ser responsables de la línea de contagio más que de uno mismo y de los niños chiquitos. Sí, ¿okay? claro. Pero no podemos. Entonces, es parte del problema, ¿no? Ahora, la gente que ya tiene que salir a trabajar y que bueno, pues tienes que interactuar, usar todas las medidas, usar cubrebocas, usar careta, la evidencia de uso manos. de careta, lentes o gogles y cubrebocas es absolutamente demoledora. O sea, claro. Ayer estaba leyendo un artículo que decía, si tuviéramos un medicamento que te disminuye 5 veces la posibilidad de enfermarte, lo compraría todo mundo. Y es el cubrebocas. Sí, por un supuesto. cubrebocas, y aparte ya vimos que no tienen que ser N95 para salir al súper, pueden ser cubrebocas inclusive de tela, ¿no? Entonces... Y si lo combinas con la careta plástica, mucho mejor, porque pues... Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, lo que también entendemos es, no tanto como médicos, sino como
miembros de una sociedad, es que sí, yo también estoy harto, a mí me gustaría salir, me encantaría el estadio, me fascinaría el estadio, ir a nadar, lo que fuera, ¿no? Pero es algo que va a acabar. Entonces, lo que yo le he dicho a mis pacientes y a familiares es, yo prefiero no verlos de aquí a octubre tal vez, para poderlos ver en Navidad. Sí, por supuesto. Porque si los voy a ver ahorita, igual los entierro en septiembre y no los voy a ver en ninguna otra Navidad. Estuvo muy trágico. Pues sí. Es que es la verdad, ¿no? Sí, realmente. Y la realidad es que con las tasas que tenemos ahorita en México, bueno, sobre todo en Latinoamérica, pero México que ya entró al medallero de muertes, la bala está bien cerca. Sí. O sea, porque antes decíamos, ay, es que el doctor fulano del hospital no sé qué, y ahorita ya maestros de la facultad que yo tuve que ya se jubilaron, uno estuvo intubado. No, gente muy cercana. Maestros míos de Monterrey también, cercana. Camilleros que yo conozco de aquí, de Monterrey. En la comunidad de los médicos internistas, desgraciadamente ya tuvimos un fallecimiento, una persona muy querida por nosotros y falleció también. Y lo peor es que dices, no fue porque se fue a una reunión. No, claro que Nos contagiamos en el consultorio. Entonces, lo que yo le digo a la gente, estás harto de estar en tu casa, imagínate lo que es consultar con gogles y N95. O sea, a mí me da una dermatitis en las orejas y aquí, por estar así, yo es muy difícil. Con los ojos morados. Entonces, también como yo mapache. Me quedo, y eso que yo veo, este tipo de especialidad, y no estoy en área COVID, o sea, esos héroes que sí están ahí, mis respetos. Sí, o sea, nada más por respeto a ellos y por largas. solidaridad, deberías de quedarte en tu casa. Pero parece ser que la gente como que no quiere entender o piensa que no es, como no son sus muertos, exacto, no les importa tanto. Pero yo lo que le digo a mis pacientes, la bala está bien cerca. Dentro de algunas semanas vamos a decir, pues fue mi tío hermano, sí, mi abuelo, mi compañero de trabajo, mi compañero de la escuela, el hijo, porque es otra que piensan que los niños no se mueren. Y sí se mueren. Sí, por supuesto. Sí y se mujeres mueren. embarazadas ya también. La causa número uno, si mal no recuerdo, que salió la semana pasada, de muerte materna en México, ya no es preeclampsia. Exacto. Ya es COVID. Bueno, Luis, como recomendaciones entonces a nuestra población, si empiezan con síntomas gastrointestinales, no se automediquen, acudan al médico. Y eso es en cualquier diarrea, nunca se automediquen. Acudan al médico, acudan a tiempo. A tiempo. Si es una situación inespecífica, bueno, pues se les darán medidas generales y entonces estar vigilando y por seguridad aislarse para ver cómo evolucionan en porque ahorita lo malo es que momentos. coincidió que justo estamos en la época de diarreas, de diarreas, ¿no? claro. Yo ya la semana pasada vi 12 diarreas por Ciclospora cayetanensis, que aparte aquí en Querétaro y en Guanajuato hay un montón de Ciclospora, es un parásito. Y ahí pues estar viendo qué es y qué no es, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, entre que vemos si es parásito o si es COVID, tratar de aislarse. De no estar en contacto con mucha gente, porque si sí es COVID, pues ya hiciste un regadero de virus. Sí. Y si no es COVID, bueno, pues qué bueno, pero mantente también aislado, porque también lo puedes contagiar. O sea, claro. Esos virus ahorita apenas estamos en la época, pero hemos tenido menos incidencia, pues que cierta gente no sale, entonces no hay escuelas, no hay gimnasios, entonces esas diarreas virales que teníamos de 10 al día, pues ahorita no hay tantas, porque la gente no está. Entonces, no automedicarse, acudir a tiempo, sobre todo para que no se compliquen apéndices, vesículas, todo eso. Y en caso de que sí fuera COVID y sí se tuviera que operar, bueno, pues tomar todas las precauciones, mejorar todo lo que puedas, tu salud, para que te vaya mejor en la cirugía también. Ahora, creo que aquí hay un punto bien importante. No esperar a que te enfermes para tomar la decisión de cuidar tu salud. Sí. Si estás viendo cómo está todo el medio y cómo están las cosas, pues intenta ya ponerte a dieta. Sí, porque son factores de riesgo que de cierta manera pueden ser modificables. O sea, el tabaquismo se puede modificar. Puedes dejar de fumar. Claro, por supuesto. No, y el 10% de las muertes. O sea, entonces. O sea, no esperes a que te dé COVID para decir, sí es cierto, la diabetes era muy mala. No, si sabes que eres diabético, cuida tu dieta, toma tus medicamentos, acude al médico, ¿no? Sí, claro. Se nos acabó el tiempo, Luis. Muy rápido. Un gusto estar aquí contigo, como siempre. Esta es tu casa. Gracias. Y bueno, ya habrá tiempo de hablar de otras cosas, incluyendo cosas que no sean COVID. Que no sean COVID, nuevamente, porque volver a la nueva normalidad. Entrar a la nueva normalidad. Mucho de COVID, pero hay mucho todavía que hablar de esto. Muchísimas gracias, muchas gracias a nuestro auditorio y nos vemos dentro de 8 días. Bye. Hasta luego. Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud,
con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía.